Igual voy a grabar esto. Voy a grabar, chicos. Estoy acá. Ya, a ver. La número 2 me dice en el siguiente gráfico, calcula el valor de X. Lo que voy a tener es lo siguiente, que en ABC, este ángulo, que viene a ser 4 beta, es un ángulo interno. Y por este lado, el ángulo B también es un ángulo interno. Pero el ángulo 4 alfa para el triángulo ABC vendría a ser un ángulo externo. Entonces, ¿yo qué puedo afirmar ahí? Que 4 alfa es igual a la suma de los dos internos. En este caso sería 36 más 4 beta. Ahora lo que voy a hacer es simplificar. Cuarta, cuarta y cuarta. Me va a quedar alfa es igual a 9 más beta. El beta pasa al otro lado a restar. Y tendría que alfa menos beta es igual a 9 grados. Entonces ya tendría una pequeña ecuación, ¿no? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora, en el triángulo AS, este angulito es interno. Y este angulito también es interno. Para el AS. Y el alfa es externo. Entonces, yo tendría que suma de dos ángulos internos me da el externo. Entonces menciono que X más beta es igual a alfa. Entonces X es igual a alfa menos beta. Pero nosotros ya hemos calculado él. Y eso vale 9. Por lo tanto, X sería 9. Respuesta, ¿no? Respuesta. Excelente, muy bien. Ya. Ahora, en la que sigue, me dice en un triángulo se sabe que el mayor ángulo interno mide el cuádruple del menor. Ya. Si hablamos de un triángulo, puedo graficar y menciono, ¿no? Digo, si el menor ángulo es X, me dice que el mayor, lo voy a asumir que él es mayor, es 4 veces el menor. O sea, quiere decir que si él es X, él va a ser 4X. Y el ángulo intermedio, o sea, este ángulo, viene a ser el triple del menor, o sea, 3X. Me pide calcular la medida del menor de estos ángulos, o sea, me está pidiendo X. Entonces nosotros sabemos que la suma de ángulos internos es 180. Con lo cual yo sumo, sería X más 4 más 3X, serían 5X. Y esto sería igual a 180. El 5 pasa a dividir, con lo cual tendríamos el valor de X, que sería 22,5. Y respuesta. Listo. Perdón, acá un error. Le puse, hablé 8X y le puse 5X. Es 8X. 8X es igual a 180, con lo cual X tendría que ser 22,5, ¿no? Ya, excelente. Ya. En el siguiente, me dice, dibuje un triángulo ABC recto en B. Si la medida BCA
es igual a 24. Calcule la medida del ángulo formado por la bisectriz interior del ángulo B y la mediatriz de AC. Entonces voy a graficar. Ya. Tenemos un triángulo recto. Ya. Ahí tenemos un triángulo recto. Y voy a trazar una mediatriz, dice. Entonces la mediatriz, recuerda que es una recta cualquiera que parte al lado en partes iguales, ¿no? Y forma perpendicularmente. Forma un ángulo de 90. Esta es la mediatriz. Y también voy a trazar una bisectriz. Bisectriz desde este punto. Bisectriz. Si es bisectriz, quiere decir que él es 45. Y él es 45. Por ser bisectriz, ya que él es 90, ¿no? Bisectriz. Y me pide calcular ese ángulo formado por la mediatriz y la bisectriz. Llamámoslo X. Sabiendo que acá tengo A, tengo el B y tengo el C. Sabiendo que BCA, o sea, este angulito, era 24. Entonces, en este triángulo, yo puedo decir que es un triángulo recto, 24, con lo cual él tendría que ser 66. ¿Por qué? Porque 66 más 24 me da 90. Ya. Ahora, en el otro triángulo, en este triángulo, que tengo la suma de dos ángulos internos, me da el externo. Eso quiere decir que voy a tener 45 más X y lo igualamos a 66. Con lo cual X sería igual a 21. Respuesta. Y ya tendríamos resuelto el ejercicio número 4, ¿no? Excelente. Ya. Ahora vamos a hacer la número 5. Ya. Dice, en un triángulo ABC, la medida del ángulo A vale 20, el ángulo C vale 40. Entonces, yo podría decir que es un triángulo obtuso. ¿Por qué? Porque 20 más 40 son 60 y para 180 falta 120, con lo cual el ángulo B tendría que ser 120, ¿no? Entonces vamos a graficar. Entonces puedo tener al A, al B y al C, donde que C vale 40. El A vale 20. Y me hice la intersección de las alturas. Entonces, para intersectar las alturas debo trazar perpendicular a la base y el también perpendicular a la otra base. Dice que se van a intersectar. Entonces, como esto es perpendicular, quiere decir que esto va a ser 90, perpendicular a la base, 90 grados. Entonces, él también va a ser, trazando la altura, él tiene que ser perpendicular a la base CB. Entonces, él es 90. Entonces, el ángulo que me están pidiendo es él.
X. Ahora, ¿qué hacemos? Mencionamos, digo, para este triángulo, la suma de dos ángulos internos me da el externo. Entonces, quiere decir que esto de acá, este ángulo, vale 60 grados. Ahora, en este triángulo, si él es 60, él tendría que ser 30, ¿verdad? Tendría que ser 30. 30. ¿Por qué? Porque 30 más 60, 90. Entonces, como él es 90, puedo aplicar en el triángulo grande, ¿no? 30 más qué ángulo me da 90. Con lo cual, digo que X es igual a 60. Respuesta. Ya. Continuamos. En la número 6 me dice, en un triángulo ABC, la bisectriz exterior del ángulo B intersecta en P a la prolongación del lado AC. Entonces, vamos a tener que graficar la prolongación de AC. Entonces voy a tener A, B, C. Entonces voy a tener una bisectriz, con lo cual lo voy a ordenar bien. Y esto va a intersectar en P. Esto va a ser P. Ya. Además me dice que el ángulo BCA, esto vale 60. También que a BPA le puedo llamar alfa. BAP es el doble. 2 alfa. Entonces, en el triángulo ABP, en ABP, 2 alfa es interno, alfa es interno. La suma de esos dos me da el ángulo externo, que viene a ser el 3 alfa. Pero como BP es bisectriz, entonces quiere decir que él también debe ser 3 alfa. Finalmente, en este triángulo, en ABC, 2 alfa viene a ser interno, 60 es interno y 6 alfa es externo para ese triángulo. Entonces la suma de 6 alfa es igual a decir 2 alfa más 60. Entonces el 2 alfa pasa a restar, sería 4 alfa, es igual a 60. Pero me está pidiendo BAC, y BAC no es otra cosa que 2 alfa. Entonces simplemente le saco la mitad. 2 alfa, acá sería 2 alfa, sacando la mitad nada más, y esto sería 30. Y esto es lo que queríamos calcular, ¿no? Esto es la medida del ángulo BAC. Respuesta. En la que sigue, me dice, grafica el triángulo ABC tal que la medida de ángulo B es igual a 30. Luego, en el interior del triángulo, ubique un punto E. Entonces, vamos a graficar. Vamos a graficar. Lo ubico acá el punto E. Acá está A, B y C. Me dice BAC, BAE. O sea, quiere decir que voy a unir él.
También me dice AS. O sea, quiere decir que va a estar unido él. Sí o sí. Ya. Entonces, si ese está unido, ahora sí puedo calcular, ¿no? Me dice que EAC le llamo un cualquier ángulo. Le llamo alfa. Entonces, BAE dice que es el doble del 2 alfa. Ahora, por otro lado, también tengo EAC, SA le llamo beta. Y me dice que el doble de él viene a ser BCE. O sea, quiere decir que él es 2 beta. 2 beta. Ya. Y me pide calcular este angulito. X. Sabiendo que el ángulo B es 30. Ya. Entonces, lo que voy a calcular es lo siguiente. Voy a decir en el triángulo ABC. Digo, la suma de los ángulos internos me da el ángulo, la suma de ángulos internos es 180. Con lo cual tendría que 3 alfa más 3 beta más 30 es igual a 180. El 30 pasa al otro lado, restando. Y esto es igual a 150. Simplificando, tercia, 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 tendría que alfa más beta es igual a 50. Por ahí encontraron la respuesta algunos. Entonces, tendríamos eso, ¿no? Ahora me voy en el triángulo AS. Como me dice que alfa y beta es 50, 50 más qué ángulo me da 180. O sea, voy a estar en este triángulo, ¿no? 50 más qué ángulo me da 180, con lo cual tendría el valor de X. X sería 130. Y esa sería nuestra respuesta. Y listo. Excelente. Ya. En la siguiente me dice, calcule el valor de X. Donde que AB le llamamos bolita. Es igual a BC, bolita, igual a BD, bolita. Entonces, yo menciono que en el triángulo ABD, digo, a bolita se le pone este ángulo, a bolita tiene que ponérsele este ángulo. Por lo cual, esos dos ángulos tendrían que ser iguales. Con lo cual, esos ángulos tendrían que ser teta y teta, por ser iguales. Ahora, por otro lado, en el triángulo CBD, tendríamos que a bolita se le pone todo esto. Se le va a poner todo esto. Entonces, a esta bolita también debe ponérselo lo mismo. Resultando que él tendría que ser teta más X. Teta más X. Luego, ¿qué podemos mencionar? Que por mariposita,
yo podría encontrar el valor de X. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué te dice mariposita, no? O corbatito, como gustas, ¿no? Que la suma de las aletas, en este caso, X más teta más X, es igual a la suma de las otras aletas, que sería teta más 28. Con lo cual se cancela las tetas. Tendría X más X, 2X, y esto sería igual a 28. De los cuales X sería igual a 14. Y esto sería nuestra respuesta. ¿Sí? Esa sería nuestra respuesta.